Entonces, ¿sí? Bien. Bueno, entonces estamos hablando, ¿no es cierto?, que las características de las distintas aleaciones del aluminio van a definir las propiedades de la aleación y la fabricación de piezas en cuestión, ¿no es cierto? Lógicamente las aleaciones, como estaba mencionando, así denominadas livianas, ¿no es cierto?, porque justamente el peso específico es aproximadamente el peso específico del aluminio, que es 2,7. Los elementos de aleación, igual que en todas las distintas estructuras materiales, sirven, ¿no es cierto?, para darle propiedades, características especiales a la aleación, pero fundamentalmente para aumentar la resistencia mecánica de las mismas, ¿cierto? Entonces, lógicamente, estamos hablando siempre, ¿no es cierto?, del concepto de que la resistencia mecánica, además de los constituyentes que van a formar el sistema material de una pieza en particular, también, ¿no es cierto?, puede ser incrementada por las aleaciones a utilizar y también, ¿no es cierto?, por el tratamiento térmico, ¿no es cierto?, que le podemos aplicar a cada sistema material. Entonces, eso nos permite, digamos, conocer, ¿no es cierto?, el comportamiento que estamos observando según la naturaleza del elemento principal o que genera, ¿no es cierto?, en este caso de los metales, una aleación. Se están probando otros tipos de aleaciones, por ejemplo, aleaciones que tienen berilio y otras aleaciones que tienen litio. Esas aleaciones, como la del litio, por ejemplo, pueden tener porcentajes entre 1 y 2,5% de litio, pero a su vez la hace de buena resistencia y más livianas, ¿no es cierto?, que la del aluminio mismo. Porque el litio tiene una resistencia perdón, un peso específico de 0,5. De 0,5. Ustedes saben las unidades, ¿no es cierto?, del peso específico, ¿verdad? ¿Sí? ¿Kilogramo por metro cúbico? Correcto, exacto. Puede ser gramo, centímetro cúbico, kilogramo, decímetro cúbico o tonelada, metro cúbico, ¿sí? Correcto. Es decir, peso sobre volumen. Eso lo tenemos que tener claro siempre. ¿Verdad? Bien. Bueno, entonces, como decía, también hay otros procesos, ¿no es cierto?, que tienen relación, ¿no es cierto?, con la creación de distintas aleaciones. Por ejemplo, el tixo vaciado. El tixo vaciado es una operación, ¿no es cierto?, que se hace en 2 etapas, ¿no es cierto?, para efectuar la fabricación de una pieza, ¿cierto? En esta etapa nosotros fundimos la aleación y luego, bajando la temperatura, la llevamos al estado pastoso, al material, ¿sí?, y lo agitamos, ¿no?, lo removemos, ¿no es cierto?, en una especie de ventilador, ¿no es cierto?, se remueve esa aleación, ¿cierto?, porque justamente al remover estamos logrando una solubilidad de los elementos de aleación, pero a baja temperatura, a baja temperatura. Y cuando lo hemos removido un tiempo determinado, que está determinando, ha sido calculado en los ensayos, ese material pastoso lo inyectamos fuerte en un molde metálico, y ahí se solidifica. Lógicamente la temperatura de solidificación total es menor, ¿no es cierto?, y la combinación de los elementos, o sea, la solubilidad, es mucho más elevada y prácticamente toda la masa material, ¿no es cierto?, es compacta y de alta resistencia. Ahí también lo van a ver en la fotocopia, cuál es esa estructura denominada tixo vaciado. Son pequeños globulitos unidos estrechamente, ¿cierto?,
y genera esa mejora, ¿no es cierto? Que normalmente se utiliza para piezas, ¿no es cierto? Especiales, ¿no? En este caso. Es un proceso medio caro también y no muy continuo, ¿no? No muy continuo. Bueno, entonces del aluminio vemos eso, nada más. Completen ustedes con la lectura, el estudio en las fotocopias para aclarar, digamos, cualquier duda. Bueno, acá no le saqué una foto, lo vamos a documentar. Vamos a documentar así, le ayudamos a la memoria. Bien. Ahora entonces vamos a hablar del cobre. El cobre. Bueno, tendríamos en este caso, en las aleaciones livianas, el aluminio, el magnesio, el titanio. El magnesio no lo vamos a ver, pero después vamos a ver el titanio, ¿sí? Para seguir con el orden de las fotocopias, ¿sí? Entonces ahora vamos a ver el cobre. Entonces, a ver cómo encabezaba el cobre. Bien. A ver, a ver, a ver. Así decía, ¿sí? Bueno, antes de hablar del cobre, podemos dar algunos ejemplos para que tengamos una idea, ¿no es cierto?, de las aleaciones del aluminio, por ejemplo, que ahí en las fotocopias tienen varios, ¿no es cierto?, ejemplos de aleaciones y el tipo de fabricación en la que se usa, ¿no es cierto? Por ejemplo, en las latitas de gaseosa, ¿no es cierto?, que son justamente de aluminio, ¿no es cierto? Son dos las aleaciones que se usan, ¿no es cierto?, para la fabricación. Una, ¿no es cierto?, es una aleación forjable, ¿no es cierto?, que tiene un embutido, ¿no es cierto? Y ese embutido, lógicamente, es profundo, ¿no es cierto? Es decir, que va a tener, digamos, un desarrollo o una plasticidad bastante importante, una maleabilidad bastante importante, mientras que la tapita, ¿no es cierto?, tiene tenacidad. La tapita justamente hace que la tenacidad del material permita, ¿no es cierto?, la apertura fácil del material, ¿no es cierto?, para, lógicamente, extraer el líquido, ¿sí? Y cuando nosotros recuperamos ese material, que es una forma económica, ¿no es cierto?, de utilizar el aluminio, porque el proceso de fabricación, como habíamos mencionado, es muy caro, ¿sí? Se separa, ¿no es cierto?, lo que es el vaso, propiamente dicho, de la lata, ¿no es cierto? Y por otro lado, la tapa, ¿no es cierto? Y lógicamente, el tratamiento se debe separar, ¿no es cierto? Otros usos muy extendidos, ¿no es cierto?, es el sistema compuesto de tetra, ¿no es cierto?, que hace, digamos, al envasamiento de algunas gaseosas, ¿no es cierto?, que lógicamente compone el material y a su vez permite una buena hermeticidad, ¿no es cierto?, en el compuesto,
que desarrolla este tipo de envase, pero interiormente tiene un film muy delgado, ¿no es cierto?, de un polímero, o sea, un plástico. Entonces, de este modo, ¿no es cierto?, se puede recuperar, digamos, en forma importante, ¿no es cierto?, grandes volúmenes de esta aleación de aluminio. Bien, entonces ahora vamos a ver el cobre. Bueno, el cobre no se encuentra en estado nativo en la naturaleza. En estado nativo en la naturaleza. Sí, en varios compuestos minerales. Sí, en varios compuestos minerales. De óxidos, sulfuros, carbonatos, etc. Los minerales más conocidos es la cuprita, que es un óxido de cobre. La fórmula química es cobre 2, oxígeno. Luego tenemos la calcopirita, que es un sulfuro de hierro, y cobre. Después tenemos la malaquita, que es un carbonato de cobre e hidróxido de cobre. Así como la malaquita, también tenemos la azurita. Que tiene la misma composición. El cobre que se encuentra más abundante es la calcopirita. ¿El último, profe? El último, ¿cómo se llama? La cuprita, el óxido de cobre. La calcopirita es un sulfuro de hierro, cobre. La malaquita es carbonato de cobre e hidróxido de cobre. Y la azurita también es carbonato, hidróxido de cobre. La diferencia entre la malaquita y la azurita es el color. La malaquita es de color verde. Y la azurita es azul. Lógicamente es justamente lo que define el sistema cristalino, ¿no es cierto?, al reflejo de la luz. Es lo que nosotros observamos en el color, como el óxido de aluminio. En el caso del topacio, del rubí, del esmeralda, ¿no es cierto? Esas piedras del corindón las pueden ver en las casas, ¿no es cierto?, de venta de artículos de joyería, normalmente se utilizan. Por ahí en los centros comerciales suele haber las piedras preciosas. O sea, saliendo a pasear por un shopping, ¿no?, podemos aprender, ¿no es cierto?, materiales. Bueno, entonces, como decía, el más abundante es la calcopirita, ¿no es cierto?, el sulfuro, ¿no es cierto?, que se va a tratar, ¿no es cierto?, por tostación, y la tostación justamente es el calentamiento en un horno, ¿no es cierto?, y de este elemento vamos a tener el óxido de cobre, y a su vez vamos a tener el sulfuro de hierro, ¿no es cierto?, y este a su vez, en reacción con el oxígeno, ¿cierto?, nos va a generar, digamos, los óxidos, tanto de cobre y de hierro, o sea, de aquí vamos a obtener el óxido de hierro más óxido de cobre
más sulfuro, de hierro, ¿sí? Esos son los compuestos que nosotros vamos a obtener del proceso de tratamiento, ¿cierto? Normalmente el óxido de cobre, ¿no es cierto?, está concentrado en una concentración que puede estar en el orden de 15 al 20%, y lógicamente para separar el cobre de este óxido también vamos a utilizar el método electrolítico. Es decir, la cuba electrolítica que vamos a utilizar para el cobre, vamos a tener entonces en este espacio entonces vamos a tener, para obtener el cobre electrolítico, que a través de los electrodos, ¿no es cierto?, que normalmente son de carbón, ¿no es cierto?, va a circular la corriente eléctrica, ¿sí? El óxido de cobre este que tenemos acá, se denomina cobre blister, ¿sí? Cobre blister. Es un cobre negro. Es un cobre negro por el efecto, ¿no es cierto?, de la reacción de reducción que tuvimos en el proceso, ¿no es cierto? El óxido de cobre blister, ¿no es cierto?, lo vamos a utilizar, ¿no es cierto?, fundiéndolo con el ácido sulfúrico, ¿cierto?, en el baño electrolítico. Lógicamente acá completamos, ¿no es cierto?, las paredes de aislamiento, ¿no es cierto?, de la cuba, ¿sí? Y lógicamente vamos a separar, digamos, el cobre que está compuesto en el electrolito, y se va a depositar en el cátodo, y el cátodo son láminas finas de cobre electrolítico mismo, ¿no es cierto? Y se van a ir incorporando, o sea, van a ir engrosando estas láminas de cobre electrolítico. O sea que estas láminas de cobre electrolítico, ¿sí? Y estos electrodos grandes, ¿no es cierto?, son el cobre blister, el cobre negro. Profe, entonces en el cátodo se deposita el blister y en el ánodo el electrolítico. No, al revés. En el cátodo negativo, ¿no es cierto?, se genera la deposición del elemento metálico. Y en el ánodo, ¿no es cierto?, se va a, digamos, ocurrir la disociación del blister. Lógicamente, acá nosotros vamos a tener que en el ánodo, ¿no es cierto?, vamos a tener ese cobre
Ahí está. Entonces, en el ánodo, el cobre, blister, ¿no es cierto?, se va a transformar en ion, cobre positivo y más 2 electrones, y eso, a su vez, ¿no es cierto?, en el cátodo, se va a transformar, ¿no es cierto?, en cobre electrolítico. Este sería. Y la concentración de cobre electrolítico es del 99,5%. ¿Se entiende? Siempre el metal, ¿no es cierto?, se va a depositar en el cátodo para mantener el equilibrio electrolítico. Lógicamente, acá estamos hablando que los electrodos, a diferencia del aluminio, que eran de carbón, aquí van a ser la misma elemento cobre, el que va a definir, digamos, la disolución en el ácido sulfúrico, o sea, sulfato de cobre, más el óxido de cobre. Bien, entonces vamos a dar las características de este elemento, de este metal. El cobre, entonces, es un metal de color rojo, muy dúctil y maleable, funde a 1083 grados centígrados, 1083 grados centígrados, y posee un peso específico de 8,9. De 8,9. Luego de la plata, posee una gran conducción eléctrica y del calor, o sea, eléctrica y térmica. Punto y coma. No oxida en el aire seco, pero en presencia de humedad, reacciona con el dióxido de carbono, produciendo una capa verdosa llamada cardenillo o verdete. Eso seguramente lo hemos visto algunas veces en los bornes de la batería, ¿no es cierto?, del automóvil, o una batería similar. Cardenillo o verdete sería el... Bien. Calentado al rojo, estamos hablando de la temperatura aproximadamente de 800 grados, se tiñe de color negro, que sería el óxido que le habíamos denominado blister, ¿no es cierto? Calentado al rojo, se tiñe de negro, por efecto de la oxidación, ¿sí? Y a su vez puede ser atacado, al combinarse con el oxígeno por el ácido nítrico. No escuché lo último, las dos últimas palabras, profe, que dijo. ¿Cómo? Las dos últimas palabras o frases no las pude escuchar. A ver dónde habíamos quedado. Decíamos que con el hidróxido, ¿no es cierto?, genera oxidación, o sea, con dióxido, no nitróxido,
con el dióxido genera oxidación, producto de la oxidación, ¿no es cierto?, de este cobre, ¿no es cierto?, y la presencia entonces de este elemento oxígeno permite, digamos, o es atacado por el ácido nítrico. El ácido nítrico, que es un nitrato ácido, ¿no es cierto?, de nitrógeno. Generando un intenso calor. Generando un intenso calor, o sea, calor de reacción. De igual modo, el ácido sulfúrico genera la formación del sulfato de cobre, y el anhídrido sulfuroso. Bien. Esas son las características fundamentales, ¿no es cierto?, del cobre. Punto y aparte. El cobre se usa en enormes cantidades. El cobre se utiliza en enormes cantidades en la industria eléctrica. Por su gran conductividad. Y forma soluciones sólidas con la mayoría de los elementos comunes. O sea, normalmente los metales comunes. Con el oxígeno, forma un eutéctico, muy perjudicial por los efectos nocivos en las propiedades mecánicas y eléctricas de la aleación. O sea, el oxígeno genera un eutéctico, ¿cierto?, que deteriora, digamos, la estructura del cobre y sus aleaciones, perjudicando entonces la resistencia mecánica y la conductividad eléctrica, ¿no?, en este sentido, ¿cierto? Crea discontinuidades, ¿no es cierto?, en la estructura del material. Por tal razón, punto y coma o punto y aparte, por tal razón, para tener un buen metal en calidad, el cobre debe desoxidarse, con algunos de los elementos como el ferro silicio, o sea, un compuesto, ¿no es cierto? El boro, el magnesio, el fósforo y otros elementos de fácil reacción. Punto y aparte. Las propiedades físicas y metalográficas del metal, o sea, del cobre, son muy variadas.
y deben ser consideradas, según características particulares, digamos así, ¿no es cierto? Deben ser analizadas en general. La resistencia mecánica del cobre es de 12 a 14 kilos sobre milímetros cuadrados. La resistencia mecánica del cobre es de 12 a 14 kilos sobre milímetros cuadrados. O sea, estaría más o menos en competencia con el hierro, ¿cierto? En ese sentido. Y el alargamiento es del 40 al 50%. Justamente es un alargamiento importante por ser un metal muy maleable, como decimos. Bien, entonces, decía del alargamiento del 40 al 50%. Pueden efectuarse incremento en la resistencia, pueden incrementarse la resistencia mediante la deformación mecánica. Llegando a obtener hasta 28 kilos sobre milímetros cuadrados. Llegando entonces a obtener resistencias de 28 kilos sobre milímetros cuadrados. Bien, eso entonces son las características principales del cobre como elemento puro. El empleo o uso del cobre, ¿no? Decíamos en conductores eléctricos, en la fabricación de aparatos, tales como calderas, equipos refrigerantes, cilindros hidráulicos, elementos de cocina, alambiques, etcétera. Como así también en la aleación, con metales preciosos, a los cuales le incrementa la resistencia mecánica sin modificarles el color. El oro. Exacto, es el oro, ¿sí? El oro, por ejemplo, la plata también, ¿cierto? Se utiliza como aleación, ¿no es cierto?, de cobre, la alpaca, y después vamos a ver unas cuantas más. La fabricación de monedas también, ¿sí? Bien, según las normas, el cobre es aquel que se puede obtener por el afino o cobres denominados exentos de oxígeno o cobres desoxidados. Y ahí, desoxidado, decíamos que había varios elementos como el fósforo, el silicio, el manganeso. Digamos, Profe, ¿cobre es aquel que se puede obtener por el afino? ¿cómo? O sea, los cobres pueden ser desoxidados, ¿cierto? Afinados
o los desoxidados, normalmente. ¿Sí? Las aleaciones, ¿sí? O sea, normalizadas, las aleaciones son aquellas cuyo contenido de cobre, es al menos del 40%. ¿Sí? O sea, una aleación de cobre tiene que tener un contenido mínimo del metal del 40%. Si no tiene esa cantidad, no sería una aleación de cobre. Bien. A su vez, las aleaciones pueden ser forjables o colables, ¿no? Como habíamos mencionado siempre, aleaciones forjables o aleaciones colables. Lógicamente también tienen una designación, ¿no es cierto?, de normas convencionales que tienen varios dígitos, por eso no lo vamos a mencionar. Tendría que fijarme a dónde están justamente la normalización, pero en el apunte nos sale, ¿no? No me acuerdo en este momento. ¿Sí? Bien, las aleaciones más empleadas de cobre, ¿sí? Siempre, ¿sí? Son las aleaciones con el estaño, cuya producción, o mejor dicho, cuya denominación son los bronces. Y con el zinc, los latones. Las aleaciones, entonces, del bronce y el latón tiene un diagrama de equilibrio que posee al menos 6 fases de solución sólida. 6 fases de solución sólida. O sea, este cobre, tanto con el estaño como con el zinc, ¿no es cierto?, tienen un diagrama de equilibrio muy complejo, ¿no es cierto? Por lo tanto, esto da, digamos, a un gran número de fases, ¿no es cierto? Las fases principales de solución sólida, como puede ser en el caso del hierro, sin que confundan ustedes, ¿no es cierto?, la austenita, ¿cierto? En este caso, el cobre tiene varias aleaciones, alfa, beta, gamma, epsilon, ¿no es cierto?, que al menos son 6, ¿no?, tanto en los bronces como en los latones. Y lógicamente cada una de estas aleaciones tiene un comportamiento particular, tanto en el concepto